En esta noche, Señor, quiero darte gracias por esta oportunidad que me das de proclamar una vez más tu santo evangelio. Permite que este mensaje pueda descender del mismo cielo a cada uno de nosotros, que podamos comprenderlo y gozarnos por las verdades que localizamos en tu santa palabra. Gracias por traernos al templo hoy y permite que en esta hora nos gocemos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, el tema de esta noche lo hemos titulado En los días de estos reyes. Y vamos a leer la Santa Escritura de inmediato. El texto lo encontramos en Daniel capítulo 2, versículos 19 al 28. Daniel capítulo 2, versículos 19 al 28. Dice la Escritura: entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Yo no sé cuántos aquí presentes y los hermanos que están conectados, aquellos que están viendo el programa a través de las redes sociales, no sé si alguna vez has tenido una experiencia como la que tuvo el rey Nabucodonosor, que tuvo un sueño y de pronto al día siguiente lo olvidó por completo. Aunque algunos eruditos sostienen que quizás no se olvidó del todo del sueño y tal vez usó cierta estrategia para determinar si la interpretación que le estaban dando coincidía o era precisa y veraz, porque él quería más que ninguna otra cosa no tanto recordar el sueño como saber la interpretación de ese sueño. Yo particularmente he tenido muchos sueños y al día siguiente los olvido todos. Mi esposa tiene la habilidad de recordar casi todos los sueños. Y hay personas que proceden así, sueñan y pueden recordar. Hay otras personas que no tienen esa habilidad. En este caso dice la Escritura que el rey se olvidó del sueño. Él sabía que se trataba de una revelación importante, pero se había olvidado de lo que había soñado. Y entonces el Señor escogió a Daniel para que le revelase al rey Nabucodonosor ese sueño, o sea, en este caso el significado de ese sueño. Hermanos, cuando falta la profecía, dice la Escritura, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La revelación y la profecía en la Biblia son de vital importancia para nuestro crecimiento cristiano. En Números capítulo 12, versículo 6, la Biblia dice: y él, refiriéndose a Dios, y él les dijo, y de paso, esta expresión de Dios fue dicha en un momento cuando María y Aarón murmuraron contra Moisés, el líder del pueblo hebreo, y Dios los citó a su presencia, y dice la Escritura que el Señor les habló, diciéndoles: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Por lo tanto, Dios quiere revelarnos sus misterios. Las Escrituras afirman en Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos. ¿A quiénes? A sus siervos los profetas. Dios está interesado en que tú y yo conozcamos sus misterios. Dios está muy interesado en que comprendamos su santa palabra. Este sueño que Nabucodonosor tuvo esa noche era una representación de la sucesión de los imperios
partiendo del suyo, en este caso del imperio de Babilonia, y conforme a lo que dice la Escritura, esa revelación se extendía hasta el fin del tiempo. El rey se acostó a dormir esa noche, pensando tal vez en el futuro de su propio reino. Vale decir que anteriormente, en una campaña militar contra Egipto, el rey Nabucodonosor interceptó a Judea y conquistó Palestina, y fue precisamente en esa ocasión que llevó cautivo a Daniel a Babilonia. Daniel y sus compañeros llegaron muy jóvenes a ese imperio. Quizás podrían contar, o sus edades oscilaban entre unos 17 y 20 años de edad. Pero tomaron la determinación de ser fieles al Señor. Y dice la Escritura que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu. O sea, él se percató de que esa revelación era importante. La Escritura afirma que el sueño se le fue y citó a los astrólogos, los magos, los caldeos, los adivinos, quienes eran la élite de los sabios de aquel gran imperio babilónico. Pero ninguno de ellos pudieron o pudo revelar el sueño al rey, ni siquiera pudo decirle lo que soñó, ni mucho menos la interpretación de aquella revelación. Eso provocó que el rey se enfureciera intensamente, por lo que citó a sus oficiales y ordenó la ejecución de todos los sabios de Babilonia, y entre ese grupo estaba Daniel. Así que Daniel prudentemente habló con el capitán Arioc y le dijo: ¿por qué razón se ha dado este aviso con tanta rapidez? El rey, Daniel era un hombre muy inteligente. Posiblemente le dijo al capitán de la guardia: el rey Nabucodonosor es una persona muy correcta. Él sabe actuar, sabe proceder. ¿Por qué razón se apresuró a dar esta orden? Y el capitán le explicó: sucedió esto y por esa razón él está furioso. Nadie puede interpretarle el sueño, pero es que él no había citado a la persona que podía hacer la tarea. Por lo tanto, Daniel solicitó tiempo. Dice la Escritura que entró en audiencia con el rey y solicitó tiempo. ¿Para qué solicitó tiempo? Para citar a sus compañeros y pasar juntos un momento de oración. Dice la Biblia que Daniel se dirigió a sus compañeros, Misael, Ananías, Azarías, explicó lo que estaba ocurriendo y posiblemente les dijo: es tiempo de oración. Si antes salían a deportes, si en el tiempo de ocio se iban a caminar, ya no podemos hacer nada de eso. Es tiempo de orar al Señor y solicitar la unción celestial. Necesitamos la sabiduría de Dios para que el Señor nos muestre qué fue lo que soñó el rey, y no solo eso, para que nos conceda el significado de la revelación. Y dice la Escritura que oraron, y al día siguiente Daniel se levantó con los brazos en alto, alabando al Dios del cielo, porque durante la noche el Dios Todopoderoso le reveló a Daniel todo el sueño del rey Nabucodonosor. ¿No les parece, amados? En verdad Dios es poderoso. Oh, hay poder en el Señor. Y el sueño que el rey tuvo, pues él vio una estatua cuya cabeza era de oro. Así lo explicó el profeta Daniel. Y esa cabeza de oro representaba el imperio babilónico, que más o menos por unos 66 años dominó todo el mundo conocido. Esta revelación mostraba la sucesión de los imperios mundiales. El primero, Babilonia, un imperio conocido como el imperio de oro. Y a veces yo me imagino cómo Nabucodonosor se extasiaba a medida que Daniel iba desarrollando la explicación del sueño. Evidentemente el rey asentaba con su cabeza: sí, eso es cierto, eso fue lo que yo vi en el sueño, eso mismo fue, eso fue lo que soñé. En Isaías 42:9 dice la Escritura: he aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz, y las haré notorias. Porque, hermanos, Dios cuenta con ese poder.
Hermanos y hermanas conectados, contamos nosotros con un Dios todopoderoso que se anticipa al futuro. Y aquí está el profeta Daniel explicándole al rey el significado de ese sueño. Saben, antes de continuar, debo decirles que los arqueólogos desenterraron una tableta de arcilla con una inscripción en la que el rey Nabucodonosor decía acerca de Babilonia, porque el rey pensaba esa noche, como les dije, él se acostó preocupado por el futuro de su reino, y él pensaba que su reino perduraría para siempre. Por eso él escogió el oro como el metal representativo de Babilonia, porque el oro es símbolo de permanencia también. Y los arqueólogos encontraron este hallazgo muy impresionante. Fíjense lo que decía Nabucodonosor: oh Babilonia, deleite de mis ojos, excelencia de los reinos, que dure. ¿Hasta cuándo? Que dure para siempre. Ese era el criterio que el rey tenía de su reino. Y Babilonia, mis amados, era en verdad un reino muy próspero. El río Éufrates atravesaba la ciudad. La ciudad estaba doble amurallada y los muros eran tan anchos que carruajes tirados por caballos podían correr por encima de los muros. Era una tarea prácticamente imposible pensar en conquistar el reino de oro. Sin embargo, la profecía señalaba que el reino llegaría a su final. Y eso sucedió en el año 539 antes de Cristo, 66 años después de la apertura de Babilonia. El reino había llegado a su fin de una manera asombrosa. Dios escribió en la pared la sentencia. El rey Belsasar con sus príncipes y concubinas estaban bebiendo licor y solicitaron que se trajeran los vasos sagrados del santuario de Dios para continuar con la orgía y bebiendo y festejando. Este rey era el nieto de Nabucodonosor y este joven se había olvidado por completo del Dios Todopoderoso. Dice la Biblia que bebían y se emborracharon a tal punto que usaron los vasos sagrados para beber licor con sus mujeres y concubinas. Entonces apareció una mano que escribió en la pared la siguiente frase: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. La palabra mene está asociada con la palabra en español contar o enumerar. La palabra tekel significa pesar o balancear, y la palabra uparsin cuenta con el significado de dividir, romper. Y el profeta Daniel le presentó. Ya se trataba de un anciano, porque imagínate, habían transcurrido 66 años. Y ya Daniel estaba explicándole ahora a este rey el significado de la escritura en la pared, porque tampoco los magos, astrólogos, caldeos y adivinos pudieron descifrar ese enigma. Y la reina apareció en la corte y dijo en alta voz: oh rey, para siempre vives, no te aflijas, porque en tu reino hay un varón en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y la reina recomendó a Daniel, mandaron a buscar a Daniel. Se habían olvidado de Daniel también. Habían olvidado las hazañas que el Dios Todopoderoso había hecho a través de Daniel y de sus compañeros. Y ahora llega el profeta y le interpreta la escritura en la pared, indicándole al rey Belsasar que su reino había llegado a su final. Tekel, pesado has sido en la balanza del Señor y has sido hallado falto. El reino llegó a su final porque Dios así lo había dicho. Y sabes, la manera como Dios obra, hace un rato que leímos un texto que Dios se anticipa a los hechos, ¿no es cierto? Pues hermano mío, 150 años antes del colapso de Babilonia, hermanas y hermanos que están conectados, aquellos que están escuchando y viendo el mensaje a través de las redes, 150 años antes del colapso de Babilonia, la palabra de Dios presagiaba la caída del imperio de oro.
y hasta mencionaba el nombre del gobernante que conquistaría ese reino. ¿No es poderoso nuestro Dios? Isaías 44, 27 a Isaías 45, 3. La Biblia dice: secaos y tus ríos haré secar, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Y escucha, Isaías 45: así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Acuérdate que Dios está hablando 150 años antes de este incidente. Dios ya estaba nombrando a Ciro, al cual yo tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Quebrantará puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Dios 150 años antes estaba señalando el colapso de Babilonia, y precisamente Ciro fue el líder del imperio de Medo-Persia, que estaba representado en el sueño de Nabucodonosor por el pecho y los brazos de plata, porque ya les mencioné que el rey vio una imagen enorme que contaba con diferentes metales: el oro, la plata, el bronce, el hierro y también el barro, y una roca que golpeó esa imagen. Fue un sueño maravilloso el que Nabucodonosor tuvo y olvidó. Por eso quería no solo que se le recordase ese sueño, sino que también se le diese la explicación. Y amados, como ya mencioné, Babilonia en el año 539 llegó a su final. El imperio medo-persa comenzó a dominar el mundo desde el año 539 antes de Cristo, y se extendió por 200 años, hasta el año 208 años para ser exacto, hasta el año 331 antes de Cristo. Pero sabes, repito, no fue fácil conquistar el imperio de Babilonia. Era prácticamente inconquistable. Doble muralla, una guardia en derredor de la ciudad. Era imposible. ¿Qué sucedió? Bueno, leímos el texto en donde Dios decía de Ciro que el mismo Dios iba a secar los ríos. ¿Se acuerdan del texto que leímos? Pues ¿qué sucedió? De una manera maravillosa el Espíritu Santo iluminó a Ciro, porque no había forma. El ejército estaba allí, Babilonia estaba sitiada, pero no entraban. Adentro el rey Belsasar, como ya dijimos, con sus príncipes gozaban y festejaban, dándose el alarde de que nadie entraría a Babilonia, nadie la conquistaría. Pero estaba escrito en la palabra de Dios que Babilonia llegaría a su final. ¿Qué hicieron? El Espíritu Santo iluminó a Ciro, ya estaba escrito su nombre en la Biblia, y había un lago cerca de Babilonia. Con los soldados de Media y de Persia, Ciro y sus líderes y todos los soldados abrieron un canal y desviaron el cauce del río Éufrates hacia ese lago. Cuando desviaron el cauce del río, ¿qué ocurrió con el río que entraba en Babilonia? Bajó de nivel. Y entonces los soldados entraron por debajo de las murallas. Y fue tan fácil conquistar a Babilonia como arrebatarle un caramelo a un niño. Es muy difícil a veces hacer eso. Fue muy fácil conquistar a Babilonia. Los soldados de Media y de Persia encontraron a los guerreros borrachos y no estaban activos ni atentos a lo que estaba ocurriendo. Y por eso la palabra de Dios se cumplió al pie de la letra, hermanos. En el año 539 Medo-Persia comienza a reinar, y su reinado se extendió hasta el año 331, cuando en la estatua el rey vio que el vientre de esa imagen era de bronce,
y ese vientre y sus muslos de bronce representaban al imperio griego. Grecia dominó el mundo desde el año 331 hasta el año 168 antes de Cristo, aproximadamente unos 163 años. Pero Dios había dicho que de acuerdo al sueño, que también ese imperio llegaría a su final. Era el paso de las naciones. Se trataba este sueño de reyes y de reinos. Ahora en la estatua Daniel está diciéndole al rey, y viste que las piernas de esa estatua eran de hierro, y el rey, sus ojos se abrían más y más grandes. Es cierto, sí, es cierto, esos fueron los metales, esos precisamente fueron los metales que pude apreciar en el sueño. Sí, las piernas eran de hierro. Esta imagen representa a Roma, el imperio romano, y este hecho de que las piernas eran de hierro. Acuérdate que en una persona, la parte del cuerpo de la persona más larga son las piernas, ¿no es así? Las piernas eran la parte más larga de la imagen. Esto señalaba que este reino se extendería un poco más allá de los reinos anteriores. No tendría tal vez el mismo valor y la misma riqueza que el imperio de oro como lo fue Babilonia, pero este imperio se extendería. Roma dominó el mundo durante 644 años. ¿Saben lo que significa esto? Dominar el mundo por más de 5 o casi 6 siglos y medio. Un imperio de hierro, afirmaba la escritura, que ese imperio en verdad se levantó desbaratando a los demás imperios, como lo explicaba el profeta Daniel. Pero ese imperio no permanecería para siempre. La profecía, el sueño que el rey observó, señalaba que ese imperio también llegaría a su final. Y es interesante notar que durante el imperio de hierro, nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en este mundo cumpliendo con la misión salvadora de rescatarnos de los lazos ominosos del pecado y de la muerte, como lo predicamos el otro día. Cristo vino precisamente a morir por nosotros, y fue en los días del imperio romano cuando nuestro Señor Jesucristo extendió sus brazos amorosos para traernos salvación y vida eterna. Pero ese imperio romano llegaría a su final, y el profeta Daniel le explicó al rey Nabucodonosor que la base o los pies de la estatua en este caso también tenían hierro, pero contaban con otro material, el barro en este caso. Ahora imagínate cómo una estatua con metales tan ricos y pesados iba a sostenerse con unos pies de hierro y de barro. El barro, la arcilla, es un material débil. Muy poco duró esa estatua frente a los ojos de Nabucodonosor mientras la veía en sueños. Evidentemente este mensaje, esta señal, esta simbología nos muestra, hermanos queridos, que los reinos de este mundo no tienen fundamento, no tienen la fuerza que tiene el reino de Dios. Y Daniel le indicó, así como viste que esos pies estaban de hierro y de barro, los viste bien, ¿verdad? Bueno, en parte esos reinos serán fuertes y otros serán débiles. O sea, el imperio romano de pronto se fragmenta y surgen 10 imperios, porque los pies pues son 10 dedos que tienen. 10 imperios surgen del imperio romano. Surgen incluso los reinos de este mundo, unos fuertes y otros débiles. Las naciones actuales que nosotros conocemos, ¿no somos acaso testigos de la guerra que está ocurriendo ahora mismo? Como un país fuerte está prácticamente doblegando, abusando, tal vez podríamos decirlo así, de un país más débil. Dios en su palabra, amados, muestra de una manera clara y contundente el transcurso de los reinos.
Y escuchen la explicación del profeta. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Es interesante este argumento por el hecho de que los primeros 4 reinos que nosotros presentamos eran reinos mundiales, poderes unidos, poderes que dominaban el mundo entero. Ahora, estas naciones actuales que han surgido, estos reinos que salieron del imperio de hierro, de pronto quieren de nuevo volver al movimiento de la historia, de que hubiera o que hay siempre un imperio que domina el mundo. Ellos quieren continuar con la secuencia. Y dice el profeta que hasta se mezclan, hacen alianzas humanas. La historia registra que antes de la Primera Guerra Mundial hubo muchos matrimonios en Europa. Los reyes de diferentes países se mezclaban unos con otros. Había matrimonios con este príncipe, con la otra princesa de tal reino, este otro reino con el otro reino. Y así se mezclaban a ver si podían fortalecer y fortificar el reino europeo. Pero dicen los historiadores que en la Primera Guerra Mundial pelearon como perros y gatos, a pesar de que había tantas alianzas matrimoniales entre ellos. No pudieron unirse. ¿Por qué? Porque había una declaración del cielo, un pronóstico divino señalaba claramente que no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se une con el barro. No se unirán, declaró el Señor, no se unirán el uno con el otro. Y estimados, muchos líderes trataron de unirlos. En pantalla mostramos aquí que muchos intentaron establecer otro imperio mundial porque querían volver a la secuencia, querían establecer ese imperio mundial, pero tropezaron todos ellos con el pronóstico divino que afirmaban: no se unirán. Intentó Carlomagno, no lo logró. Carlos V tampoco. Napoleón Bonaparte avanzó bastante, pero fue devastado en la batalla final. El Kaiser Guillermo también fracasó. Y finalmente el más reciente, en el siglo pasado, Adolfo Hitler, avanzaba por toda Europa. La gente pensaba que había llegado el día y la hora de ese imperio mundial que tanto deseaban y que tanto extrañaban, pero había una palabra divina que señalaba: no se pegarán el uno con el otro, como el barro no se puede unir con el hierro. Y nada ni nadie pudo contra la palabra de Dios. El rey Nabucodonosor quedó admirado con la explicación del profeta Daniel, pero la parte final de esta declaración y de esta profecía es la que en verdad cautiva mi atención. El profeta le dijo al rey: tú estabas observando cuidadosamente, cuando de pronto una roca que fue tirada no con mano humana golpeó la imagen precisamente en los pies, en los días de estos reyes, y entonces la imagen se deshizo y se fue así como el tamo que se lo lleva el viento. De pronto se levantó una montaña que cubrió toda la tierra. El profeta Daniel explicaba con autoridad divina lo que el rey Nabucodonosor había soñado. Y escuchen este pasaje que se leyó esta noche. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Qué pasó con los primeros 4 reinos? Uno destruía al otro, ¿no es así? Pero este reino que se levanta ahora jamás será destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero este reino permanecerá para siempre. Y amados, ese es el reino de Dios, la roca, que es un simbolismo de Cristo. Hay un plan precioso que el Señor ha trazado y Él te ha incluido en ese plan. Muy pronto los reinos de este mundo serán desbaratados por el poder de Dios.
Esta roca que golpea la imagen es una representación del reino de Dios en sus dos fases, en la fase de gracia y en la fase de gloria. En la gracia, por supuesto, lo que Dios hizo por ti y por mí, trayéndonos salvación y vida eterna. Tú y yo estábamos perdidos, no había solución para nuestro problema. El pecado, como lo dijimos en el mensaje anterior, la paga del pecado es la muerte. No había escapatoria, no había salida. La muerte eterna, la extinción, pero el regalo de Dios es vida eterna. Amados, tú y yo por gracia somos salvos. La Biblia dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué dice la iglesia esta noche? Por gracia tú eres salvo, hermano mío que estás allá conectado. Por gracia usted ha sido salvada, hermana mía que está viendo este programa a través de las redes. El reino de la gracia es el que estamos disfrutando nosotros hoy, y muy pronto disfrutaremos del reino de la gloria. Dice la escritura en Daniel 7:27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos, el Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Oh, mi hermano, mi hermana, Dios tiene un plan precioso. El Señor ha construido una ciudad celestial para ti y para mí. Ese es el hogar de Jesús, y Él quiere que tú y yo vivamos allá con Él. La Biblia lo dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os preparar el lugar, ¿qué dijo el Señor Jesús? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo quiere, hermano, amigo que estás viendo y escuchando este mensaje por las redes, hermanos conectados por Zoom, hermanos y amigos aquí en el templo, el Señor Jesucristo quiere que tú y yo residamos con Él en el hogar celestial. ¿Estamos preparándonos? ¿Está tu vida en armonía con los planes de Dios, con la palabra de Dios? El séptimo ángel, dice la escritura en Apocalipsis 11:15, tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará ¿cuántos días? Por los siglos de los siglos. Bendito sea nuestro Dios. Dios pronto establecerá un reino eterno. Habrá un imperio universal, pero será el reino de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y en esta noche, hermano y amigo, por la gracia de Dios usted puede participar de esa promesa. ¿Sabes que hay que nacer del agua y del Espíritu, dice la Biblia, para entrar en ese reino? Yo no sé cuántos aquí han nacido del agua o del Espíritu, o en otras palabras, no sé cuántos se han bautizado, pero es hermoso entregar la vida, los planes, el presente y el futuro en las manos del Señor. Nosotros estamos planeando celebrar una ceremonia bautismal este próximo sábado, y si usted todavía no se ha bautizado, si está haciendo planes, quiere el cielo que pueda participar este próximo sábado, y usted pueda asegurar la entrada a ese reino. Escucha, hermano, hermana, todo lo que yo presenté en esta noche es un resumen de un mensaje interminable. Por lo menos quiero destacar lo siguiente: cada reino surgió, ¿no es así? Dominó el mundo, pero cada uno de esos reinos llegó a su final. Los reinos de este mundo, ustedes piensan que algunos países tienen el poder que no se puede concluir. Todos estos poderes que en verdad nos admiran y nos dejan extasiados, todos estos poderes llegarán a su final, así como ocurrió con la estatua del rey Nabucodonosor, que se deshizo por el poder de Dios. Todos los reinos de este mundo, en los días de estos reyes, el Señor Jesucristo establecerá su reino eterno, y Él quiere que tú y yo permanezcamos
fieles y firmes. Y no solo eso, que tomemos la determinación de pertenecer a ese reino de los cielos. ¿Qué decimos esta noche? ¿Se animan a ponerse de pie y a decirle al Señor Jesús: Señor, yo quiero ser súbdito en ese reino eterno? Tomo la decisión en esta noche de ser un hijo fiel. Ruego al Espíritu de Dios que me llene con su poder para vivir la vida de Cristo. Y cuando Él regrese en gloria, poder estar en pie para decir: este es mi Señor. Dios les bendiga a todos. Allá en tu casa haz lo mismo. Si estás sentado, levántate. O si quieres levantar tu mano, ahí en tu casa, en tu oficina, donde te encuentres. Esta es una oportunidad del cielo que Dios nos concede para que juntos tomemos la decisión de entrar triunfalmente a ese reino de Dios. Decimos amén. Amado Dios, en esta hora te damos gracias porque tu palabra profética actúa como una lumbrera que ilumina nuestro sendero y muestra el camino que nos conduce hacia la patria eterna. Gracias por esta decisión que hemos tomado en esta noche de ser súbditos de tu reino. Permítenos disfrutar ahora del reino de gracia para que mañana podamos gozarnos en el reino de la gloria. Envía una bendición muy especial a nuestros hermanos conectados por Zoom y a aquellas personas que están escuchando y viendo este programa a través de las redes sociales. Y también pedimos una bendición del cielo para cada persona aquí en esta noche. Gracias, Señor, por escucharnos. De igual manera, bendice a los niños en su clase con su maestra, la hermana Jasmine, y llévanos a nuestras casas con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga ricamente. Nos quedamos en